Este próximo cuento lo sacamos de La Puerta de los Sustos, panorámica del cuento taurino contemporáneo, de la editorial Ficticia, en México 2003, quien lo antologó Pepe Malasombra, de Eusebio Rubalcaba. Según el libro, introvertido, poco dado en aparecer en público, divertido y sentimental en lo íntimo, gustador de la belleza y del buen trago, Eusebio Rubalcaba, nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1951, es uno de los escritores más prolíficos e interesantes del país. Su vasta bibliografía incluye todos los géneros literarios para sumar a la fecha 35 libros publicados y una antología personal, Desde el Umbral. Ese es Eusebio Rubalcaba. Un hombre. El hombre mira largamente aquella pintura de grandes proporciones. Se encuentra como a 5 metros de donde él está y representa a un joven de boina que cruza clandestinamente una cerca. Lleva un capote estrujado en la mano. Es de noche, pero a lo lejos se mira un toro que pasta sin que nadie ose perturbar su tranquilidad. La actitud en el cuerpo del joven refleja la tensión, su decisión de ir a enfrentar al animal. Ese joven está a punto de jugarse la vida, pero aún así habrá de satisfacer ese deseo que seguramente le surge desde lo más profundo de su condición de hombre. Alrededor todo es jolgorio. Los bebedores piden su trago constantemente, los meseros apenas se dan abasto. De pronto se escucha el estallido de un vaso y los chiflidos no se hacen esperar. Así es todos los días en la faena, ornamentada con trajes de luces que en apariencia se ven siempre limpios tras las vitrinas, con cuadros que aluden a algún acontecimiento relacionado con los toros. La gente que suele visitar esta cantina termina por acostumbrarse y ser indiferente a la decoración, aunque no todos. Lleva 4 rones de la peor marca y el hombre fuma su cigarro como si en cada chupada quisiera absorber la vida misma. Hace muchos años tuvo la edad de ese jovencito de la boina a quien no le puede quitar la mirada. Nunca se interesó por los toros, en su vida se habría atrevido a lastimar a nadie, pero tuvo sueños como él. Pide una copa más, basta con hacerle una señal al mesero para que le sirvan su siguiente ron de inmediato. Lo conocen y lo tratan bien. Trabaja a 2 calles, en una panadería, engrasando las charolas antes de meterlas al horno. Eso es lo que le corresponde hacer. Es tan grande el negocio, ha crecido tanto, se ha contratado a tanto personal que hace mucho dejó de probar recetas, de diseñar algunas variantes de los panes consabidos. Ahora se limita a un trabajo rutinario. Todas las tardes, cuando el sol está a punto de ocultarse por completo, pasa a beberse un par de tragos a la faena. Va rumbo al metro y detenerse en el antro no le lleva más de media hora, 40 minutos, un tiempo que nadie lo va a extrañar en casa. Al contrario, suele repetirse, mejor para todos si llego directo a la cama. Que no diga nada, que no pregunte nada, que no comente nada. No hay otra fórmula para llevarse la fiesta en paz. Haberlo visto tantas veces, 100, 200 más, y no haberse percatado de esa tensión que parece transmitir el joven de la boina. Todo su cuerpo es una suerte de pulso prodigioso. Nadie quisiera tocar un cuerpo así, donde por ninguna parte existe el reposo ni la quietud. Es como si cruzar esa cerca significara decirle sí a la vida. Como si el límite entre la vida y la mediocridad fuera precisamente esa cerca. De este lado los mediocres, allá los trágicos, los que aman la muerte. Trágicos, ¿de dónde había sacado esa palabrita? Él, que apenas dice las mínimas palabras necesarias. No era así de joven, que nadie le paraba la boca. Cuando a las 6 de la mañana viajaba en bicicleta de la colonia Escandón a la unidad Cuauhtémoc del Seguro Social en el Periférico Norte. Todos los días hacía ese recorrido para aprender a nadar, más de 17 kilómetros. Un amigo suyo que se encontró a la salida del cine Roble le había dicho que si se empeñaba dejaría de tenerle terror al agua y de paso aprendería a nadar, que él le enseñaría. Estaba inscrito en la unidad Cuauhtémoc y no habría ningún problema si entraba con él. Y de verdad lo intentó. 6 meses interrumpidos, incluidos los sábados y domingos, habían sido en vano. Bastaba con poner un pie en el agua para que su cuerpo se estremeciera. Entonces le rogaba a Dios un poco de ayuda, la suficiente para salir de ahí corriendo. Ahora el ron iba por la mitad. Ese joven de la boina tenía más arrestos que él. Iba a llegar lejos. No había más que verle la espada encogida, que en mucho recordaba a algún animal. Eso era. El joven de la boina era un animal, un predador que acechaba a sus presas, un tigre evitando que el viento lleve su olor hasta los cervantillos, un guepardo aprestándose para correr hasta casi 100 kilómetros por hora
antes que la gacela pueda cambiar de dirección? No lo sabía. Él no tenía la respuesta, pero sintió en carne propia la grandeza, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Esto le provocó una desazón incómoda. Descubrirse llorando no era poca cosa. Hacía mucho que no le sucedía. Desde que Ignacia, la cajera de la panadería, había muerto. 10 o 12 años atrás, no sabría precisar exactamente cuánto. Se murió en la caja del negocio, cuando se disponía a darle su cambio a una señora que no dejaba de manotear. Las monedas rodaron por el piso, y eso bastó para llamar la atención del supervisor. Se acercó a Ignacia para reprenderla, pero en ese momento vio que la mujer perdía el equilibrio y caía estrepitosamente al suelo, como siguiendo el movimiento de las monedas. «Está borracha», pensó el supervisor, pues alguien había corrido el rumor de que no era más que una alcohólica por la que nadie daría un quinto. Pero despedirla como manda la ley, sin probarle su mentado alcoholismo, sin que inquiriera en la menor falta, habría significado trámites y líos, sobre todo líos, que nadie estaba dispuesta a afrontar. Así que solo esperaban una oportunidad para correrla. «Esta es», se dijo el supervisor. Se acercó a ella y comprobó con una sensación extraña de mareo y vómito, algunos dirían que de asco, que Ignacia había fallecido. Ese día había llorado, y el hombre no se explicó sus lágrimas. Si apenas le dirigía la palabra a Ignacia, si él se limitaba a cumplir su trabajo como ella, sin meterse con nadie, sin intimidar con nadie, pero un peso enorme apareció a aplastarlo en la faena. Cuando pidió su segunda copa, sintió que el mundo se le venía abajo. Se recordó bebiendo solo, como siempre, como desde hace 15 años, 20 años, 30 años, sentado en la pequeña mesa, sin nadie con quien hablar, apenas interlocutor de su periódico vespertino. Sabía, sin embargo, que Ignacia vivía sola y que no habría quien le pagara un entierro decente. Él no tenía dinero, nunca había tenido fuerza de voluntad para ahorrar un solo quinto, pero aunque tuviera por allí su guardadito, de ninguna manera su mujer le habría dejado que siquiera intentara tocarlo, que ni se acercara, vamos. Para beber se las había tenido que ingeniar. 2 rones, 3 rones diarios no eran nada escandaloso. Había logrado que parte de su salario se le pagara en sobreparte. Era una cantidad modesta. Había argumentado que necesitaba el dinero para la caja de ahorros, pero con eso se cubría el importe de la faena. Sin darse cuenta, se había quedado mirando fijamente al piso, y hubiera seguido así, pero una lágrima, otra, fueron a dar exactamente al dorso de su mano. Se volvió a mirar una vez más al joven de la boina. Ahí seguía, imperturbable, con esa temeridad que parecía irradiar por cada poro. Se tentó el estómago prominente, él ni siquiera podía cruzar la cerca. Pero ¿qué más daba, con tal de que pudiera cruzar el torniquete del metro? Qué extraño, reflexionó. Con otras palabras, pero había dicho lo mismo el día que le prohibieron seguir probando recetas. «Es que yo quiero ser el maestro pastelero de esta panadería. Es mi máxima ambición», se había defendido. Aunque inútilmente, pues se le confirmó a engrasar las charolas, algo que nadie quería hacer. O pasaba a la caja por su finiquito. Con tal de estar cerca del pan, de sentir su olor, había pensado mientras colgaba su mandil. Levantó la mirada y buscó con desesperación la mirada del joven de la boina, apenas insinuada por el artista. Quiso externarle un brindis, decir algo que realmente valiera la pena, pero sus labios permanecieron sellados. Para Marcial y Mónica.